Trámite para la obtención de un contrato de leasing financiero en los principales bancos del Perú. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el leasing? Pues en este video te lo explicaremos: origen, concepción, partes integrantes, ventajas, modalidades, normas aplicables y finalmente plantearemos un hipotético caso de tramitación de leasing. Entonces, ¿cuál es el origen del leasing? Etimológicamente, el término leasing proviene del verbo to lease, que literalmente significa arrendar o dar en arriendo. Aunque esta denominación es relativamente nueva, según el jurista colombiano Jaime Alberto Arrubla Paucar, en su artículo Contrato de Leasing, relata que las prácticas de leasing se pueden remontar incluso hasta los 5000 años antes de Cristo en Sumeria, cuando los propietarios de las tierras cedían por este sistema el uso de ellas, debido a que tenían imposibilidad de cultivarlas. Pero la figura del leasing financiero, como actualmente la conocemos, surge en el siglo XIX en Estados Unidos de América, teniendo como figura representativa al señor Booth, director de productos alimenticios en California. Recibió un pedido importante del ejército y necesitaba comprar maquinaria adecuada para el ensamblaje y acondicionamiento de sus productos. Siendo que no tenía la capacidad económica, decidió arrendarla. Debido a esta dificultad, Booth creó junto a 3 socios la United States Leasing Corporation, porque pensó que otras empresas podían encontrarse en la misma situación. Como consecuencia de este suceso, surge una nueva modalidad de leasing, donde aparecen los intermediarios financieros entre vendedores y arrendatarios de maquinaria, modalidad que hoy se conoce con el nombre de leasing financiero. Muy pronto, el leasing se expandió a Europa e Inglaterra. El leasing se ha convertido en uno de los más importantes métodos de financiamiento en los países industriales. Pero, ¿qué es el leasing financiero? De conformidad con el artículo 1 del Decreto Legislativo número 299, el arrendamiento financiero es una operación que tiene por objeto la locación de bienes, muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria mediante pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado. Entonces, ¿quiénes intervienen en el leasing? Arrendatario, clientes, es quien requiere de financiamiento. Locador, empresa autorizada por la SBS. Proveedor, entrega el bien al arrendatario. Sin embargo, la normativa peruana no lo considera como parte del contrato de leasing. ¿Y cuáles son las ventajas del leasing? Entre las principales ventajas, para el cliente, la entidad financiera al comprar la totalidad del bien, en consecuencia, te asegura un menor costo por su mayor poder de negociación. Lo entregará emitiendo factura por arrendamiento, lo que genera una disminución en el impuesto a la renta y el IGB. Si deja de ser productivo el negocio, deja de pagar el leasing en el plazo pactado. Opción de compra al finalizar el contrato. Evita fuertes desembolsos iniciales de fondos propios. Por el lado de la empresa, conserva la propiedad del bien. En caso de incumplimiento o rescisión, puede recuperar fácilmente el bien. Otras modalidades de leasing. Leasing inmobiliario, en que el objeto del contrato son bienes raíces. Al respecto, el artículo 29 del Decreto Supremo número 017-2015, Vivienda. Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo número 1177. Decreto Legislativo que establece el régimen de promoción del arrendamiento para vivienda. Define al leasing inmobiliario como el contrato mediante el cual el arrendador financiero financia el acceso al arrendatario al uso de un inmueble para destinarlo a vivienda, por el pago de cuotas periódicas, que comprende el pago de intereses por un plazo determinado, al final del cual el arrendatario tiene el derecho de ejercer la opción de compra del inmueble. Entre los inmuebles que se pueden arrendar tenemos oficinas, clínicas, naves, edificios, etc. Para el abogado Eric Obiol Anaya, el leasing inmobiliario, en especial el habitacional, es la técnica contractual ideal para solucionar los problemas de vivienda familiar de los sectores de menores recursos en la sociedad actual. Leasing o arrendamiento financiero industrial. Big Ticket. Son operaciones de leasing en que arrendador y arrendatario pertenecen a diferentes países. Esto se refiere a un leasing de grandes proporciones, equipos como aviones, buques, trenes y grandes maquinarias en general. Es el leasing internacional, el llamado cross-border leasing, en el que es necesario acoplar la diferente legislación del leasing entre los países contratantes. Leverage leasing o arrendamiento financiero apalancado. Operación en que varios agentes comprarán un bien en capital de alto valor y con la protección de la propiedad adquirida bajo el régimen de comunidad de bienes lo entregan en arriendo financiero. Su elemento diferenciador es la presencia del tercero, además de la clara presencia de la empresa de leasing y el arrendatario. Esta tercera persona es en realidad un prestamista que junto con la empresa comparte los gastos de adquisición del producto. En caso del incumplimiento del pago de los préstamos por parte del arrendador, los prestamistas o lender no pueden actuar sobre él, sino sobre el bien objeto del arrendamiento, sobre el cual tiene un derecho preferente.
Leasing promocional tiene como principal impulsor a Italia, en respuesta a la descapitalización creciente de su industria nacional y a las dificultades que atravesaban sus pequeñas y medianas empresas en busca de un fácil acceso al crédito. Existen dos tipos de leasing promocional, el directo y el indirecto. El primero se genera cuando es el Estado el que directamente interviene en el mercado, y es indirecto cuando es leasing de promoción, es operado por empresas privadas. Continuando desarrollando el tema, las normas aplicables que regulan el contrato de leasing. Podemos enfocarnos en que el contrato de arrendamiento financiero, leasing, es reconocido en el artículo 1677 del Código Civil, que manifiesta el contrato de arrendamiento financiero, se rige por su legislación especial, y supletoriamente por el presente título y los artículos 1419 a 1425. En cuanto sean aplicables, se rige por la legislación especial. Aunado a ello, se aplica disposiciones generales acerca de los contratos y obligaciones adjudicado en el artículo 1353 del Código Civil, que señala lo siguiente. Todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, contratos en general, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato. Por tal motivo, podemos manifestar de que las partes celebran un contrato de leasing, que se van a regir por las reglas convencionales y normativas. 1. Las partes van a dirigirse, en primer lugar, por lo pactado en su respectivo contrato de arrendamiento financiero, siempre que dichos acuerdos no contravengan normas de carácter imperativos y que no sean contrarios al orden público ni a las buenas costumbres. 2. Ante la falta de pacto, se aplicarán las normas especiales del contrato de leasing contenidas en el Decreto Legislativo número 299 en el Decreto Supremo número 55984-EFC. Por ejemplo, 2.1. El Decreto Legislativo número 299 tiene por objeto de disponer la locación de bienes, muebles o inmuebles por una empresa locadora para garantizar el uso de un arrendador o arrendadora mediante pago de cuotas periódicas y con opción de comprar. 2.2. El Decreto Supremo número 55984-EFC regula todas las operaciones de arrendamiento financiero. 2.3. Decreto Legislativo número 915 determina los alcances del artículo 18 del Decreto Legislativo número 299, modificado por la Ley número 27394. Podríamos decir de forma excepcional. 3. Que de conformidad con el artículo 1677 del Código Civil, en caso las normas especiales de leasing no establecieran disposiciones al respecto, se aplicarán las normas relativas al contrato de arrendamiento. Es decir, serían de aplicación los artículos 1666 al 1712 del Código Civil. Asimismo, si es que el tema a solucionar tuviera relación con la opción de compraventa, se podrá recurrir a las normas relativas al contrato de opción. En este caso, serían aplicables las normas contenidas en los artículos 1419 al 1425 del Código Civil. 4. Si es que después de haber agotado los pasos anteriores no se puede encontrar una respuesta, entonces conforme el artículo 1353 del Código Civil, se podrá recurrir a las normas generales relativas a los contratos y dependiendo de la prestación que corresponda, las normas relativas a la obligación de dar, hacer o no hacer. Como ya hemos señalado, uno de los mayores beneficios del leasing financiero consiste en poder aumentar tu capital y, por ende, producir sin necesidad de endeudarte. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que estás emprendiendo en un negocio de restaurante y con todo lo que has invertido en muebles y aparatos de cocina, no estás seguro de optar por comprar un local valorizado en 70.000 soles. Sumado a ello que al ser el inicio de tu negocio, existe la posibilidad de que no te vaya del todo bien, por lo que lanzarte al mercado con una inversión tan grande puede triplicar ese riesgo. Ahora te preguntarías, ¿por qué el leasing sería la opción más válida para este caso? Tú que ves perjudicial gastar esos 70.000 soles, ¿qué harías? ¿Pedir un préstamo? Básicamente sería la misma idea que adquirirlo, solo que ahora sumas intereses. ¿Qué sucedería si te dijese que podrías tener ese local, utilizarlo, generar dinero y recién comprarlo? Pues de ello se trata el leasing, que una empresa o banco adquiere ese activo por ti, mediante un contrato de arrendamiento como opción a compra. Esto en términos de negocio supone un financiamiento del 100% del capital, así como en ese lapso donde empieza el arrendamiento hasta que sucede la compraventa. Puedes destinar otros recursos para mejorar tu restaurante y aumentar los ingresos. Es decir, tienes tu capacidad de endeudamiento disponible. Además, esos ingresos serán mayores al disponer de beneficios tributarios, porque ese local no está a tu nombre. Si bien ese es el incentivo del leasing financiero, debemos señalar que se trata de un contrato que es más accesible como flexible que el resto de las opciones de financiamiento. Una vez que te has decidido por optar por dicha opción e iniciar tu restaurante,
deberás seguir los siguientes pasos. Primer paso, evaluación del costo-beneficio para realizar nuestra solicitud. En la toma de nuestra decisión final, deberemos evaluar todas las alternativas de financiamiento disponibles y su costo. Esto significa preguntarnos cuál es el activo que nos conviene. También es necesario acudir a diferentes entidades financieras, desde bancos hasta empresas especializadas en leasing, para realizar una comparación del valor de la cuota que nos ofrecerán por un mismo bien. Otro aspecto a considerar es si se podrá recuperar el impuesto a la renta y el IGB, que generará el leasing. Esto es muy importante, ya que de esto dependerán nuestras ganancias. Para poder acceder a este financiamiento, hemos creído conveniente tomar como referencia los bancos Scotiabank, Banbif y BBVA, quienes nos piden los siguientes requisitos. Segundo paso, envío de solicitud. Una vez evaluado el costo-beneficio, deberás enviar una solicitud a la entidad bancaria que más te conviene, el cual deberá contener los siguientes anexos. Número 1. Proforma del bien solicitado. También es necesario presentar documentos legales de la empresa, tales como 2. Los estados financieros de los 2 últimos años que deberá ser firmado por gerente general y el contador. 3. La declaración del IGB de los 3 a 6 últimos meses y del impuesto a la renta de los 2 últimos años. 4. El testimonio de constitución de la empresa, vigencia de poderes de los representantes legales, copia de DNI de los representantes legales y copia de RUC. Además, es necesario hacer una reseña informativa de nuestra empresa, como por ejemplo el giro del negocio, los principales clientes, proveedores y competidores. Ojo, debemos tener en cuenta que la antigüedad en cuanto a la solicitud de los documentos puede variar, dependiendo de la entidad financiera que elijas. Así pues, se podrá solicitar documentación adicional de acuerdo a la evaluación crediticia de cada persona. ¿Lo ves? Solicitar un leasing ante una entidad financiera es sumamente fácil. Claro, y por supuesto, beneficio para ti. ¿Qué esperas para obtener el local comercial que siempre soñaste a un corto plazo? Gracias.